En una era donde el arte se consume más en pantallas que en papeles, cuando la tecnología hace posible generar arte a base de órdenes y el arte se relaciona más a la inteligencia artificial que a la sensibilidad humana, es un buen momento para repasar la filosofía detrás de la creatividad humana, que a diferencia de las máquinas, crea en base a emociones y no a órdenes. Para Fernando Zúñiga, artista plástico y emprendedor, el arte no es solo un medio de expresión humano, sino también un medio de sustento familiar. Acompáñame a conocer el proceso creativo de Fernando para entender cómo se inspira a la hora de pintar, cuáles referencias influyen dentro de su obra, cómo se promociona un artista en la era digital y qué técnicas de reproducción y venta le permiten vivir de su arte. Este es un episodio interesante para artistas emergentes que quieran conocer el proceso creativo de otra persona y busquen convertir su pasión en un negocio. Pero también tiene información valiosa para cualquier profesional involucrado en la creatividad, porque Fernando comparte una perspectiva emocional del proceso creativo de la que poco se habla en esta era digital. Hola, yo soy Fermín y tú acabas de entrar a un lugar donde tenemos conversaciones sobre preparación y oportunidades. Aquí tienes la oportunidad de aprender buenas prácticas profesionales de personas en algún escalón importante de su escalera al éxito. Personas como Fernando Zúñiga, artista plástico, pintor y emprendedor. Gracias por recibirnos en tu taller. ¿Cómo estás, Fernando? Dale, bro. Muy bien. ¿Y tú? De más, de bien. Nos conocimos en la feria de San Telmo. Sí. Tu arte, tu estilo nos llamó la atención no solamente a mí, sino a las personas que andaban conmigo. Y no solo terminamos comprando una pieza, sino conversando por media hora. Una belleza. Y ahora esa conversación nos la vamos a traer algo un poco más profundo acá, porque bueno, nos pusimos filosóficos en la feria. Dale, peguémosle. Mira, lo que conversamos un poquito incluso ese día, estamos en la era de la inteligencia artificial, del arte digital, de la venta de NFTs, Sí. todo este concepto digital, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible desarrollar en esta etapa del arte un estilo auténtico, un estilo propio como artista? Bueno, el estilo propio, a ver, lo puedes desarrollar independiente de la época. ¿Me entiendes? Es tener, digamos, como esa inquietud todo el tiempo de estar cambiando lo que estás haciendo. Y a mí me pasa mucho que hago un cuadro y quiero hacer algo diferente después. Después vuelvo a lo que hice una vez más y después quiero algo diferente y creo que esa es la única forma. Como con un camino... Claro, un pimponeo. Cambiante, sí, como un pimponeo tal cual. Como ir y venir, pero no quedarte ahí como... Uy, me gustó el pajarito, va a ser 1000 pajaritos. Claro. O me gustó tal y va a ser... Sino buscando. Exploración. Buscando y ya, y bueno, esta era digital, te presenta un montón de artistas, tienes el Instagram, un abanico abierto en donde ves unos tipos que son unos salvajes, un montón de cosas, pero en definitiva ya está, lo ves, pero ya pasas la página. 5 segundos. No sigues mucho, yo al principio seguía de pronto gente para chequear, ya no, mejor dicho, ya no estoy conectado con muy pocos artistas, quizás un par por ahí, pero que ya son artistas consagrados y tal. Pero, a ver, lo que me dices, la única forma es teniendo como esa necesidad de como darle algo diferente a tu cabeza. Claro. O a tu experiencia. Es una palabra clave, de hecho. A tu experiencia, porque la experiencia, mejor dicho, en mi caso, más allá del trabajo, ya estoy hablando un montón. No, esto es para esto. De hecho, nos estabas comentando de que no trabajas en una sola pieza. Espérate, tomo agua. Dale. No, déjalo igual. Mientras estábamos dando el tour por el taller, nos comentabas que no trabajas en una sola pieza a la vez. Porque precisamente la experiencia tuya como artista no te permite disfrutar el proceso si estás... Pero eso es algo que se ha ido dando con el tiempo, con el pasar. Al principio era un cuadro y dele, y me levantaba a la madrugada y dele, y lo miraba y lo contemplaba y tal, y tenía solo uno. Después intenté con otro, después con otro, y bueno, hago varios a la vez y chiquititos y eso, y es un oxígeno, en definitiva. Claro, va vinculado, o sea, precisamente esto que comentas de ir explorando y evolucionando y disfrutando la experiencia de pintar más que solo el resultado de pintar. Exactamente.
Y a eso quiero que lleguen, mejor dicho, Esa es la haciendo meta. más exactamente la experiencia como protagonista, como objetivo. Pensando en protagonismo y objetivos, ¿qué tan vinculado está a estas alturas de tu evolución el arte que creas con tu comunicación interna y externa? ¿Hay un vínculo en lo que piensas y lo que expresas en las pinturas? A veces sí, a veces no. Es un viaje Es un aleatorio. viaje y a veces hay mensajitos de pronto como mantritas que pongo ahí escondidos sí, como señales o cosas que se me ocurren pero que van ligadas sí, a lo que pienso, no sé. Eso. A las sensaciones del momento. Exactamente. En ese sentido, ¿cuándo sabes o cuándo sientes que una pieza está lista para enrollarla, publicarla, reproducirla, venderla? ¿Hay un punto o es soltar esa experiencia? Los dejo mucho, por mucho tiempo, y cada tanto llego al taller, los miro y quizás le hago una cosita, lo dejo un mes sin tocar, 2 meses, 3 meses, y de pronto, con un solo detalle, digo, ahora sí, quedó terminado, lo enrollo, lo meto en el tubo y ya está, pero Es un proceso de no sé maduración. cómo exactamente, como que ellos solos se van creando. Claro. Y en No algún soy punto yo el que los está, sino ellos mismos. los miras en un punto después de un proceso de maduración, después de desconectarte quizás de ese proceso de creación. Es muy importante, antes lo hacía ella, lo debería ya que me dices, los tapaba. para Los dejarlos de ver. tapaba, exactamente. Limpiar la mente. Los metía y después lo vuelvo a sacar y digo, puta madre, esto quizás necesita esto, listo, ya, firma. Y Chao, ahí sí. otra vez. ¿Te ha pasado que después de ver un arte firmado y finalizado digas, le podría haber hecho otra cosa? Claro, lo tapo. Para que Hay no varios pase. que he tapado. Claro o sea, que nunca se frena ese sentido de quiero. no, y he reciclado muchos cuadros. Es un proceso completamente cíclico, literalmente. Exactamente. El pajarito ese que les mostré cuando llegaron, ese tuvo un montón de procesos y hay muchas. Bueno, ahora estoy con la tela cruda, pero antes pintaba toda la tela, pintura, hacía muchas abstracciones, esa abstracción se convertía en algo especial, volvía a borrar, lo guardaba, salía, un dibujito, mejor dicho, en pintura sobre pintura, Claro. plano sobre plano, y que tú bajas la tela y dices, puta madre, está pesadísima. Tiene mucho proceso, mucho pensamiento. proceso, mucho, y pintura, es matérica literal. Claro. Y pesa. Y lo que tú dices, y tiene una carga escondida, que así no se vea, está con mensajes y con cosas. Claro. Es expresión, literalmente. Es una evolución similar a la de uno como persona, básicamente. Claro, pero con la persona se va uno quitando capas. Exacto. Se va uno quitando capas. Exactamente, y con la pintura está pasando algo similar. Se van sumando capas en este caso. Sí, pero en los anteriores ahora se están quitando capas cada vez. Y va simplificando. Exactamente. O sea, has pasado por un proceso de acumular capas en cierto sentido y Acumular. ahora estás limpiándote Sí, capas acumular, ajá. y facilitando en cierto sentido el proceso de creación. Puede ser, claro. Lo sientes como una evolución en la, no sé si la velocidad de la creación, o no implica absolutamente nada el tiempo en tus procesos creativos. Sí, es muy diferente, es más rápida. Es más rápida la creación, la producción, al tener una tela cruda, comenzando por ahí. Y bueno, intervenirla directamente con un carbón y que pase lo que tenga que pasar. Pensando en el carbón, leí en tu página una de las descripciones de las series que tienes, un relato de tu relación y tu vínculo con el carbón, que creo que es más poético si lo relatas tú. ¿Qué es? O sea, básicamente para refrescar, leí en la descripción, mientras algo se rompe, algo se está creando. En el relato hablabas de que partiste con un carboncillo grande, a medida que ibas haciendo trazos para soltar la mano en el boceto inicial, se partió. Totalmente. ¿Te gustó ese resultado orgánico? Eso surgió a partir de la necesidad, yo estoy hablando como de un libro, de buscar una experiencia otra vez diferente, porque tú sabes, el carbón, el difuminado, la cosita, la sombra, la luz, bueno, en fin.
Y un día tal cual hice ese experimento y me metí directamente a ver qué pasaba, pinté, se rompió, seguí pintando y me encantó y ya, un dibujo muy rápido pero más intenso en la experiencia y más rico, así no se vea, mejor dicho, más rico en el trazo, más rico en la calidad, en el valor de la línea. No sé. Más orgánico. Y ya, más sí, tal cual, más orgánico y ya lo he tratado de hacer de otras formas, con cartones, con carbones más grandes, respiro un poquitito, me preparo y quizás hago un dibujo, me demoro más preparándome que dibujando. que haciendo el dibujo. O sea, es entrar en una zona, básicamente, y expresarla. Algo así. En este proceso Algo así. de Entrar como en creación, una zona. sí. Ajá. Entra, o sea, también leí algo en tu página, en la descripción de otra serie, que es un proceso medio meditativo. Mientras estás pintando, es una meditación activa. ¿Estás más metido en tu cabeza, en la experiencia, o entras en un estado de flujo en el que no estás pensando y solamente estás moviéndote por obra y gracia de la memoria muscular? Bueno, tengo música. Muy Tengo importante. música todo el tiempo. ¿Qué música escuchas? Todo tipo de música. Todo. Me di cuenta que el rock ya no me funciona casi para pintar. En la búsqueda de esta evolución de experiencias nuevas, no te puedes quedar ni siquiera con el mismo fondo musical. Exactamente, por la electrónica, techno. Leonard Cohen he estado escuchando un montón y Leonard Cohen siento que es una inspiración. Y pasa, si no quiero decir a menudo o sonar así como, pero que las letras a veces que están sonando tienen que ver con lo que está pasando y eso es muy bonito. Claro, te suman a tu experiencia creando. Sí, es como una sincronicidad especial. No quiero hablar de pájaros, pero bueno, hay muchas canciones que hablan de pájaros. Es una metáfora muy común. Un montón y justo little bit, o lo que sea, y justo estoy haciendo el piquito de una cosita o de pronto haciendo una figura humana y aparte, bueno, no sé. Pero de un tiempo para acá esa sincronía me parece bonita y ya, eso. La tienes identificada como algo que está parte del proceso. Y parte de todo, mejor dicho, o que sales y la sincronía de estar pensando alguna cosa y que se te aparece justo el aviso en un kiosco de lo que tiene que ver con eso. O esos momentos de esas epifanías. Que eso es lindo, un número. Últimamente estoy muy, muy atento a los números, mucho. Tiene un vínculo. Y comencé a meterme, a investigar el significado de algunos números. Y es interesante. La numerología es un campo tremendo, no sabía que existía eso. Bueno, hay filosofía para filosofar. No tengo ni idea de eso. Espérate, dilo. termino que quedó una parte de lo que dices del carbón, me parece importante. Creo que igual lo mencionaste, pero es interesante el hecho de que se rompa y que a la vez quede un trazo. Entonces ese hecho como en donde algo muere y algo nace, o algo se crea y algo se destruye, y es así más o menos como funciona todo. Claro, como adaptarte al error de la ruptura y a la línea que no esperaba que saliera. Totalmente, y son las líneas más hermosas, son las que más me gustan. Me encanta. Sinuosas, sí, me encanta. Y ya, eso. Pero obviamente ese análisis salió después. No es que, no, voy a hacer justo, quiero unir opuestos y quiero ser el magnánime, pues, que quiero. No, después le eché cabeza y dije, puta madre. O sea, pasa en cierto sentido en un orden la experiencia de expresarte y pintar primero, adaptarte a esos errores, y después cuando estás en la etapa de contemplación es que empiezas a unir los cables. Y digerir que pasa un poquito, y un momento, ¿Y esto? es esto. Y el tema del diamante y el carbón. Que el diamante es un carbón presurizado, básicamente. Exactamente. Y el carbón es un instrumento para hacer otro tipo de diamante en este sentido, una pieza de arte, una pieza que cuadriplique el valor del carbón. Imagínate eso es muy interesante. Sí. Eso es algo básico que los niños saben, pero yo me enteré hace poco de esa vaina. Me pareció un concepto muy interesante para escarbar en la mente. Escarbar, ajá.
Pensando en esa filosofía, algo que leí como un concepto recurrente, el mago como artista, ¿es algo que tú aplicas en tus obras? ¿Es algo que leíste? ¿Es algo que está involucrado en tu proceso? A ver, yo conocí una relación hace 8 años y mi mujer andaba con magia o estudió magia hasta hace un par de meses, y tiene que ver eso con la magia como creación de realidad con la palabra, digamos, es algo así. Y hice una serie de cuadros, ella me regaló un libro y comencé a hacer unos cuadros que fueron los 11 pasos de la magia, se llamaron. Y iban de la mano a cada uno de los pasos que el profesor de ella le explicó. Pero yo la verdad que no investigué mucho, sino vi conceptos que la palabra o... Sí, la palabra como creadora de realidad, la escucha, bueno, cosas que tienen que ver mucho con las culturas prehistóricas, ancestrales, así de gente que se ha pillado, mejor dicho, cómo es la cosa, cómo se vive realmente o por dónde hay que ir, bueno, en fin. Y comencé a hacerle no sé qué y hice varios cuadros, no llegué a los 11. Y son cuadros muy especiales para mí que tienen un montón como de fórmulas o mensajitos escondidos y mantras y cosas que están escondidas, pero que se ven. Claro, y además tienen un vínculo con tu experiencia, tu relación, tu entorno, básicamente. Exacto. No hizo falta que leyeras el libro o que experimentaras el curso. No lo llegué a leer, leí cositas, pero... Un escaneo superficial, pero suficiente para conceptualizar algo entre conversaciones, entre los sacar mensajes. Conceptos. Claro. Y bueno, y no hace falta tampoco leer para que los conceptos entren. Si con tu pareja los podrías conversar y materializarlos al momento oportuno para ustedes, se traducía en una experiencia. Sí, y que todos esos conceptos en definitiva están en el aire. Tú tienes que estar un poquitito ahí como pila, estar muy conectado, no quiero otra vez así sonar pretencioso, pero estar abierto, estar como... Y todo está ahí. Todo lo tienes ahí. Ver, darse el espacio. Yo antes pensaba tal cual lo que tú dices, pero no estoy leyendo un carajo en una época, todo. Y una psicóloga me decía, no importa que no esté leyendo. Yo creía que mi tara era, llevo sin leer un montón, y me decía, nada que ver. Creo que es una presión que todos tenemos, como no estoy consumiendo suficiente información, no estoy aprendiendo suficiente. Ajá. Y quizás el ideal es expresarse más que de lo que se consume, tener un tiempo de contemplación, como lo mismo que el mismo proceso de las piezas de ya paré de consumir o de crear, necesito sentarme a unir los cables de qué me estaba pasando por la mente, de qué canción estaba escuchando. Algo así, tal cual. Nosotros cuando estábamos en San Telmo hablando, de hecho justamente ese día te comentamos que veníamos hablando del arte, pensando que estábamos buscando comprar recuerdos de Argentina, es mi primera vez en Argentina. Sí. Y lo que veíamos era mucho arte reproducido, las mismas fotos, las mismas piezas. Antes de encontrarnos contigo nos habíamos encontrado con un señor que pintaba en acuarelas como paisajes icónicos también de la ciudad de Buenos Aires, pero un estilo que no es la típica foto que consigues en todos los lugares. Sí. Y en el trayecto desde ese kiosco hasta llegar al tuyo veníamos hablando de exactamente lo mismo, de cómo encontrar una personalidad, un estilo. Vimos tus piezas, a mí se me hizo muy neoexpresionista, muy Juan Miguel Basquiat, muy callejero. Juan Miguel Vázquez. Juan Miguel Vázquez. Juan Miguel Basquiat. Juan Miguel Vázquez. El Juan Miguel Vázquez. Muy primitivo con moderno. Ese tipo sí que era primitivo. Ese sí era un primitivo. Pero sí, cuando lo conocí fue como, es posible hacer eso. Yo no sabía que existía y me movió un montón, Basquiat. Fue una referencia, ha sido una referencia para ti. Claro, obviamente. ¿Cómo describirías tú desde tu persona, tu experiencia, este punto? Porque no necesariamente va a ser el mismo estilo de por vida en este momento en el que te encuentras. ¿Cómo describirías las piezas que estás creando? Experiencivas. No sé, piezas que sí, experiencivas. No sé si esa palabra exista. Es que no, la estamos creando en este momento. Experienciva. Que tenga que ver más la experiencia que otra cosa.
de tus Sí, emociones. es expresionista, es libre, es... Sí, no sé. Sí, primitiva, no sé qué términos usar ahorita, pero experienciva. No Conectado sé si a tu experiencia de vida, básicamente. Ujú. Pensando en tu experiencia de vida. Es difícil. No, es que sí, es difícil Describir. traer a palabras algo que es tan, que bueno, es lo que pasa con el arte y en realidad es algo que es tan etéreo y subjetivo a los ojos del que lo mira. De repente a nosotros nos atrajo al nivel que nos atrajo y generó la conversación que generó por nuestras mismas experiencias, nuestros mismos gustos también Sí, estéticos, sí. que no necesariamente puedan ser compartidos con los de todo el mundo. Puede que haya gente que no le atraiga de la misma manera en que nos atrajo a nosotros. Por eso creo que entiendo que sea un concepto medio etéreo y general el tema de que es algo que es de la experiencia del momento y de las experiencias propias de quien lo De quien lo mira. buscando, sí, lo de como una adrenalina, ¿me entiendes? Sí. Que no solamente sea la contemplación, sino también una cosa que tú sientes, un vacío que como un deporte extremo, o como tocar guitarra Claro. frente a la gente, no sé. Yo quiero lograr eso cuando pinto. Incluso pintando solo, con Claro. música. Esa es la sensación que buscas evocar en ti para que eso se exprese en el lienzo. Exacto, y la música que uso para de pronto estos rompiendo es una música muy tranquila. Jan Tiersen es tremendo para eso. Y es, mejor dicho, dejando la música a un lado y sintiendo y que te duelan los dedos al final y que cayó un carbón y te quedó la mano así, pero listo. Claro. Terminé el Apagué la ejercicio. luz y chao, me sentí bien ese día. Cosa que con los que son un poquitito más detallados, cuando hoy está bueno, pero es otra cosa. Y yo como Y no lo demerito porque los amo también. No. Pero esto es lo que... desde el lado del espectador, por así decirlo, se me hace incluso contraintuitivo que me comentas que es música tranquila, entendiendo que hay trazos medio eclécticos, medio agresivos incluso. Y Música, a ver, ¿cómo decirlo? No, a ver... Intensa. Intensa es un tipo, exacto, que compone unas cosas, pero que te lleva por unos parajes como... No te deja caer en ningún momento, pero te lleva... No sé, no, sí sabes, pero te estoy entendiendo un nivel más allá. como una incluso de cosa las palabras. clásica, pero después te paso. Claro. Está bacano. Claro, va con Está la bacano. expresión, con la forma. La música en cierto sentido te guía la mano mientras estás pintando. Antes hice un montón de cosas como con dubstep y drum and bass y cosas raras, abstracciones, y quedaba cansado. Y no sé, a veces la música te absorbe también la energía y las frecuencias en las que está compuesto todo y las letras. Yo escuchaba, bueno, mucho metal o mucho rock, sí, pesado y me pasaba que terminaba una sesión acá y llegaba a la casa y llegaba como un loco. Llegaba como, ¿qué me pasa? Completamente desatado. Claro, como alterado. Claro, estuve entonces con Rob Zombie, Sepultura, Claro, música heavy. que tú después ves las letras y son letras Agresiva, paila, claro. letras paila que no están buenas. O sea que dentro del proceso de evolucionar el arte, de evolucionar tu experiencia haciendo arte, has evolucionado también incluso tu consumo de arte. La música es otra forma de expresión, otra forma de arte. Has ido educando un Me poco. encanta la instrumental, donde no hay voces. Están aquí todas. Sí, Te puede permite ser. escucharlo. Puede ser. Una palabra que vi en una de las descripciones también de una serie era el riesgo. En nuestra conversación corta en San Telmo nos comentaste que habías vivido incluso en Venezuela, que viviste en Barquisimeto, Sí. eres originario de Colombia. Me siento venezolano. Me Sí, encanta. totalmente. Y me siento con venezolanos siempre como en casa. familia, me encanta. Se sintió incluso porque se dio una conversación excesivamente fluida. Éramos 3 venezolanos en ese momento contigo, con tu esposa, con tu pareja. Y la energía en realidad fue algo que, bueno, llevó a esta conversación. Que, Sí, te muy repito, chévere. el agradecimiento por Muy invitarnos a tu chévere. espacio. No, ustedes por venir. Nos comentabas que están ahora viviendo en Argentina, que tienen planes de hacer otras cosas en Argentina. Ajá. El riesgo como concepto para ti, tanto como artista como en tu vida personal, es una filosofía, es algo, el vivir como nómada por el mundo, es en cierto sentido un riesgo también, el expresarte como artista involucra cierto sentido de riesgo, vender arte.
involucra un sentido de riesgo. Es verdad, claro. Riesgo el berraco, lógico. ¿Es algo que considera, algo que conscientemente está en tu día a día o es algo que... Creo que hay que tomar el riesgo tienen que haber lugares incómodos. O momentos incómodos, no sé cómo... Sí, momentos incómodos para pasar un umbral a una siguiente etapa o escenario. Si no pasas de eso, puedes estar haciendo una obra, pero magnífica, pero no te dice, a mí no me dice nada. Yo necesito algo, sí, adrenalina y en todo, es un poco. La incomodidad es un punto... La incomodidad, generarte eso, y la incomodidad te hace crecer. Y así es la vida, ¿no? Es la famosa vida. frase, salir de la zona de confort, Sí, entrar a la zona de crecimiento. Literal. Aprovechar Así esta funciona pausita esa para vaina. resetar. Como artista, como emprendimiento autosustentado y familiar, porque trabajas con tu pareja, ¿cómo balanceas el trabajo de la vida personal? Si es que existe esa división en tu cabeza. Hay No existe. momentos de pintar, momentos de no pintar. Sí, claro, de no pintar, pero hay cositas en las que pienso. O con mi mujer, o con los niños, o me muestran algo, un muñequito, lo que sea. Todo el tiempo es pintura y creación. Y es imposible, digamos, para mí, separarlo. Incluso cuando no estás activamente pintando, tu cabeza está consumiendo la información que después podría vomitar. Alguna cosa, diciendo disparate, lo que sea, que eso es esto. Claro. En definitiva, no sé. Bueno, no tampoco disparates, pero como hacer lo que sientas. En el momento que sientas, y eso es algo que intento hacer. No hay una división, es un proceso continuo, integrado, más que separado. Integrar, esa palabra es siempre la integración que hablamos con Elena. Integración, así es que funciona todo. Ella es la mujer más diferente a mí. Y ahí está. Los opuestos. Exacto, otra vez los opuestos. El contraste. Ajá, e integrar. Y complementarse en ese sentido, porque nos comentabas que ella lleva tremendo. toda la parte económica, Sí. todo el tema del cálculo de Sí. qué hacer, y Ajá. tú estás en la parte productiva, por así Claro, como llevarlo a claro. términos de negocio. Sí, de una. Pensando en el negocio específicamente, si le pudieras dar un consejo a artistas, como alguien que está por ahí, Sí. que quieran vivir del arte, ¿qué consejo, en base a tu experiencia, que te hayan funcionado, qué consejo le podrías dar a alguien que quisiera entrar a este universo y vivir del arte? Que le meta. ¿Qué más? Que haga. Que le meta. Y Es desde que la no hay, cara, no hay sí, es hacer, es querer y estar convencido y sin miedo. desde la sin- cara productiva, por ejemplo, pintas una pieza, nos comentabas que el proceso pintas, lo escaneas, lo imprimes, lo reproduces y Ah, te bueno, facilita, pero eso, ajá, te tremendo. facilita como trabajar o en cierto sentido crear una sola pieza, pero facilita el venderla múltiples veces. Eso es algo que descubrí hace poco, igual hace como un año, un poquitito más, y me está dando un respiro, porque primero tengo un registro ultra de calidad de cada cosa que hago, que está buenísimo. Y me parece interesante poder dar la posibilidad a otras personas que quizás no pueden comprar un original o mejor dicho, sí, diversificar. Y ya, y es interesantísimo ver tu obra en un print y seriarla y firmar, bueno, todo eso. Y que la pueden tener gente que le gusta y que la pueda comprar cualquier persona. Es una maravilla, y si no la pueden comprar, no importa, y se les da la facilidad, claro, para que la compren. Claro. Yo les digo, porque a veces están viendo y me preguntan el precio y se van. Ah, no, yo en un momento, no interesa el precio, en serio te lo digo, me lo puedes pagar como, no interesa, pero si realmente te gustó, arreglemos. Claro, el valor. Arreglemos. ¿Qué hay para hacer? Ahí justamente ese mismo día veníamos conversando, de hecho, pensando en esto de
el respiro, que es para un artista también el no tener que ver el esfuerzo que implica crear una obra original, venderla original, tener que crear otra, sino este escaneo, reproducirla y venderla a múltiples personas que puedan disfrutar de ese arte. Vimos justamente un formato de este señor que vendía acuarelas, sí, que tiene las acuarelas originales y tenía unas versiones chiquititas como de imán de nevera. Nos pareció igual una forma inteligentísima todo vale, de poder está buenísimo, reproducir y ganar más, de ir diversificando, la palabra que tú utilizaste, claro, las maneras de que una sola pieza te pueda nutrir económicamente y también visualmente a quien la consume, a quien la está compra. buenísimo. Sí, sí, sí. Para ponernos un poquito filosóficos, si yo tuviera un teléfono mágico en este momento aquí en tu taller y pudiéramos llamar a cualquier persona en la historia, viva, muerta, de esta época, del futuro, ¿se te ocurre a alguien a quien llamarías y por qué? A ver, llamaría a Kurt Cobain. ¿Alguna razón específica? Me gustaría preguntarle si realmente se suicidó. Es un misterio que varias personas necesitan resolver. ¿Y Sí, qué es llevó? un tipo que me encanta, Nirvana es mi banda, digamos. Y sí, me parecería interesante. No me imagino llamando a un filósofo, Aristóteles o personajes de la historia, así. Kurt Cobain. Lo Directo. llamaría y bro, como que vamos a tocar un rato o algo así. Ese sería el ideal. Y si en vez de un No el tele- ideal, es el que se me ocurre. Ningún personaje así como que... Ese. Y si en vez de un teléfono pudiésemos retroceder y hablar con Fernando de hace 5 años, con todo lo que has pasado y todo lo que has aprendido, Wow, estos 8 años aprendí un montón. ¿le dirías hermano. algo? Estos 8 años con la familia ha sido interesantísimo. ¿Qué le diría? Le diría que se lo tome con calma, que no hay necesidad de salir por el pan corriendo y llegando y abriendo y el café y calma, no hay prisa, que se la tome con calma, no hay prisa para nada, pero para nada. Sí. Eso, ¿qué Sí, más sí. que eso? Es un excelente Tranqui. consejo. Con calma. Ujú. Mira, cerrando por lo menos las preguntas rígidas, quiero aprovechar de agradecerte por la apertura con la que nos recibiste ese día en San Telmo, por la conversación que tuvimos, siquiera antes de yo decirte, yo tengo algo para entrevistar, me gustaría esto, nos dijiste, pueden ir al taller si les gusta, les puedo mostrar mis obras. De esa invitación fue que ni siquiera se me ocurrió a mí, fue mi novia la que me dijo, Te dije. ¿y si lo entrevistas? Y yo, sí. Y ahora, bueno, estamos aquí, nos abriste las puertas de tu taller, nos mostraste cosas que ni siquiera hemos podido y ni vamos a mostrar en cámara. Estamos conversando aquí, te quiero agradecer por la apertura, por la buena vibra, por la energía, por la disposición. Nos comentaste que es primera vez que haces algo de este estilo, así que yo fascinado de que seamos nosotros el primer medio en el que te abre de esta manera, así que agradecido por tu tiempo, por tu apertura bro. y por lo A que ti, haces. muchas gracias a ti y a ustedes. Buena onda. De verdad. Ahora empiezo a pintar. ¿Sí? Métele, pero weón, ándate a la Valle y cómprate yo te paso el contacto, me mandé un judío que vende lienzos y compra este mismo lienzo o el que quieras y métele, weón. Sí, sí, sí.